poncho de 4 colores, 4 caminos quebrados y un solo sueño de cobre. Está el changuito soñando. Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijarros, que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños. Indiecito dormido pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, sí, pasa el camino. Cuando por él te vayas, chuy chuy, qué frío. Hola, bienvenidos a Argonautas del Atlántico Sur, un podcast sobre antropología, historia y otras hierbas similares. Estoy acá con Mali. ¿Qué tal, qué tal? Y con Eliseo. Buenas, buenas. Y quienes habla, Nacho. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre pastores. La lectura de hoy fue un fragmento de la canción Indiecito Dormido de Atahualpa Yupanqui. Y bueno, seguimos un poco con lo que habíamos empezado a trabajar con subsistencia, cazadores recolectores, que sería el episodio 3 de esta serie de podcast. Y Kotak define las sociedades pastoras y horticultoras y agricultoras como las primeras que producen alimentos. Sin embargo, eso no es cierto. Los cazadores recolectores ya habían domesticado ciertos cultivos y ciertos animales, entonces son las primeras sociedades que han producido alimentos. Lo que pasa es que no lo hicieron sistemáticamente y no lo tomaron como una estrategia adaptativa, digamos, un modo de producción de alimentos o de recursos. Claro, y además hay que señalar que toda esta cuestión de cazadores recolectores, pastores, horticultores, agricultores no es que es algo encasillado y categórico, sino que es más bien un continuum, ¿no? Hay cazadores recolectores que tienen economía mixta y que están tan cerca de ser pastores o horticultores como otros horticultores o pastores están de ser los agricultores. O sea, sí. No hay que tomarlo como que estos hacen esto otro y estos hacen esto otro. No, hay cosas en el medio que son las más. Sí, menos hoy en día. Claro. Para explicar un poco, Kotak es un antropólogo de los que han hecho manuales de antropología en los que tratan de explicar toda la disciplina, que tiene este esquema evolutivo que había dicho Nacho, de pasar de cazadores por horticultores. En realidad, sí. Como Kotak hace un libro de divulgación, que después lo vamos a pasar, vamos a poner la bibliografía, digamos, en el programa. Lo que él toma es un esquema evolutivo de un antropólogo que se llama Yehudi Cohen, que dice que los pueblos se los puede estudiar desde esta estrategia adaptativa, sería la recolección o caza, recolección y pesca, o sería el pastoreo, o la horticultura, la agricultura. Esos son básicamente los estadios. Aunque no está claro si horticultura y pastoreo son equivalentes o si uno es más desarrollado, más complejo que otro. Claro. Pero lo utiliza como estadios donde se puede estudiar las sociedades y clasificarlas y buscar puntos en común entre diferentes sociedades que tienen la misma estrategia. Hoy lo que nosotros vamos a hablar, son 3 grupos que se dedican al pastoreo, que también se pueden dedicar a otra cosa, pero que fundamentalmente esa es su estrategia de supervivencia y de subsistencia. Porque, y esto lo aclaramos desde el principio, el pastoreo es algo que trasciende también la economía y se funde con todas las otras cuestiones de la vida, la cosmogonía, la identidad, etcétera, etcétera. Sí, estaba pensando que es uno de los... si seguimos la Biblia, digamos, es una de las primeras prácticas que se hace, porque Caín, que sería el hijo de Adán, directo, es pastor, pastores, sí. Y Abel cosecha frutas y verdura, etcétera, y hay todo un problema con un sacrificio que hacen a Dios, pero en un esquema bíblico sería la primera profesión, momento, digamos, y ya no cazadores, que eso no hay mención a eso. No, a cazadores no. Por lo menos no al principio. Puede tener que ver si pensamos que la Biblia es un producto de una civilización, de un momento, de una sociedad, de un momento histórico, y que no vino de cazadores recolectores, no vino de grupos cazadores recolectores. Eran sociedades pastoriles. Eran sociedades pastoriles. La parábola del hijo pródigo también es de los pastores. Además, me imagino yo, esto en realidad no tengo fuentes para confirmarlo, pero imagino que donde surge toda esta cuestión del Génesis, que está también ligada a mitos de Mesopotamia y demás, tampoco es una tierra muy fértil y muy predecible como para la agricultura intensa o la ganadería intensa, o algo que esté lleno de vida como para poder extraer frutos todo el año. Imagino yo, habría que analizarlo mejor esto, ¿no? Pero tiene por ahí también que ver un poco con esta cuestión del pastoreo, que es una adaptación que surge en estos medios. Bien, los pastores son un grupo
para seguir aclarando algunos puntos, que hoy en día se encuentran en varias partes del mundo, en todos los continentes. En Asia tenemos, bueno, hoy vamos a hablar de grupos de Asia, de Asia, de África y América. Y se encuentran en los puntos más extremos. Está el ejemplo de los Chukchi en Rusia, que viven a menos de 30 grados bajo cero, con criado de renos. De hecho, viven del reno directamente. Hay ejemplos en los climas más desiertos o climas más áridos, que es el que voy a hablar yo, por ejemplo. Sí, también está el ejemplo en distintos lugares. En Noruega, claro, también. Sami en Noruega. Territorio muy frío. Así que se pueden encontrar en varios lugares. De hecho, en todo lo que es Suiza, Alemania, todo lo que es la parte de los Alpes, eran todas sociedades pastoriles también. Y hay otra cosa que después vamos a ver, es que el pastoreo tiene, no sé si la particularidad, porque esto es algo que todos los grupos, pero que necesitan comercio, digamos. Porque la producción de alimentos solamente de ganado, o sea, puedes producir carne, puedes producir cuero, puedes producir queso, ropa, vestimenta, sí. Pero te quedás sin toda una parte, toda una gama de recursos que van a tener las sociedades de agricultoras, horticultoras, de cazadores-recolectores. Entonces muchas veces dependen, o más bien tienen una gran importancia el comercio para estas sociedades. Lo vamos a ver en los Baseri, en el pueblo de Bancar, sí. Sí, en el NOA. Muchas veces tienen estrategias mixtas, por ahí son pastores, pero también recolectan o cazan. Bueno. Sí. Bueno, para empezar, el grupo del que yo iba a hablar se llaman Baseri, están en Irán. Voy a hablar desde un libro que se llama La evolución de las sociedades humanas, de Johnson y Earl. Que es el que, rememoro, es el que tomamos para hablar de los Yanomamis también. Sí, el libro es muy interesante porque hace una compilación de trabajos etnográficos, más bien de datos etnográficos extraídos de estos trabajos, sobre diversos grupos para justamente clasificarlos dentro de un esquema evolutivo, que no es el que veníamos hablando, no es de cazadores-recolectores, de pastores, agricultores, horticultores, sino que integra dos tipos de características de estas sociedades, la política y la económica. Entonces habla de entidades familiares, entidades locales y entidades regionales. Básicamente las entidades familiares son los grupos cazadores-recolectores, donde se mueven en campamentos y tienen ese tipo de organización social. Entidades locales pueden ser algunos grupos horticultores o pastores, y las entidades regionales ya vienen a ser los que son los cacicazgos, que son lo que otros antropólogos llamarían jefaturas. Son grupos de poblados manejados o regidos por un líder o varios líderes que tienen ya una autoridad real, que tienen un poder y que en general tienen una función de redistribución de los recursos. O sea, se les paga una parte y ellos redistribuyen. Y después está el Estado, digamos, que dado que no ha sido tan estudiado por los antropólogos, en estos esquemas tiene muy poco lugar, pero que está dentro de según Johnson y Earl, está dentro de estas entidades regionales. Los Baseri están dentro de un cacicazgo complejo, como lo llaman. Es un tipo de jefatura donde el jefe Baseri, el jefe supremo de los Baseri, tiene un manejo político sobre esta sociedad Baseri y sobre sociedades de campesinos que están en la frontera con los Baseri. ¿Por qué? Porque los Baseri están en una parte de Irán, son las montañas. Ahora no recuerdo bien cuál es la cordillera o los puntos, digamos, geográficos más específicos, pero comparten, digamos, ese territorio con grupos de campesinos, sociedades campesinas, agrícolas, y justamente todos los recursos que ellos sacan de las cabras y de las ovejas, que es lo que principalmente tienen en materia de rebaños, lo comercializan con estas sociedades agrícolas. Lo que va a hablar Johnson y Earl es que este jefe supremo justamente tiene poder político tanto en las sociedades pastoriles, las sociedades campesinas y en la ciudad. Él se mueve dentro de estos tres puntos, de estos tres espacios, y en el caso de los Baseri lo que hace es, primero, solucionar disputas, y segundo, administra los territorios donde van a pastar los diferentes grupos Baseri. Estos diferentes grupos están organizados en una entidad territorial que se llama ULAD. El ULAD es un territorio que está ancestralmente distribuido
entre los grupos de campamentos de pastores Baseri, y que tiene un derecho, este Ulad tiene un derecho a ese territorio que se llama Ilra. Entonces el jefe Baseri lo que hace es administrar ese Ilra y dice, bueno, tal Ulad va a trabajar sobre esta ruta, digamos, de pastoreo, el otro sobre esta ruta. Pueden estar en la misma ruta, pero en diferentes tiempos del año. Entonces lo que él va a hacer es básicamente tratar de que no haya disputas territoriales ni disputas económicas. ¿Y él trabaja también del pastoreo? ¿Hace actividades pastoriles? Él tiene pastores. Okay. Él tiene territorios donde manda a trabajar a otros pastores, digamos. Él no se mueve en campamento como los demás, no tiene una familia con la cual trabaja. O sí tiene una familia, pero esa familia no trabaja, digamos, de pastores. Y también tiene tierras agrícolas, tierras donde también tiene a campesinos a cargo. Y lo que hace en la ciudad es, bueno, codearse con las élites urbanas, tiene un capital político ya considerable, tiene una relación muy fluida con el Estado iraní, porque este libro es del año 99, y el año 99 ya el Estado iraní, que siempre fue un Estado agrario, ya estaba industrializándose, tenía todo un desarrollo político regional bastante importante, incluso con los conflictos militares que sabemos que pasaban en esa región, la guerra de Irak en el 93, después hay una en 2003. Claro. Irak está pegado a Irán. Y después de la derrota de Irak, Irán fue el que empezó a dominar la región políticamente. Sí, de hecho es un problema que se estira hasta hoy en día está todavía la cuestión. Entonces los Baseri están, lo interesante de esto es que están dentro de un contexto mucho más grande que ellos, no están aislados de nada, digamos, o sea, están en un lugar bastante extremo en cuanto a condiciones ambientales, pero no están aislados para nada, tienen vecinos agrícolas y tienen la ciudad cerca de su territorio, y dependen básicamente de este jefe supremo que es una figura que ha acumulado riquezas y que ha acumulado poder político mediante tener territorios de ganadería y territorios de pastoreo. Ahora me sale agricultura. Entonces él va a decir que la sociedad Baseri, que más o menos son unos 16.000 personas, se puede encauzar en esta clasificación de cacicazgo complejo, y que esto es un punto como de, digamos, en este momento es cuando se puede empezar a surgir el Estado. Lo que él piensa es que a partir del registro arqueológico, que para él demuestra que la evolución de las sociedades es un hecho, puede decir que en el registro arqueológico vos ves, no sé, indicios de un cacicazgo complejo, entonces estás pensando en un momento anterior al Estado, pero en ese punto de inflexión, digamos. En ese punto donde la sociedad igualitaria empieza a ser estratificada, y esa estratificación da lugar a una élite gobernante. Acá hablamos de un jefe Baseri, pero ese jefe Baseri tiene toda una familia, tiene todo un séquito alrededor de él, claro. Y eso es lo que después va a formar élites en este esquema evolutivo, ¿no? Siempre tiene que tener cosas que legitimen el poder, aparte, si no, como sería jefe, necesita... Bueno, de esto habla con el tema del derecho del Ilra, digamos. Él tiene una figura política que puede administrar esos derechos que son supuestamente tradicionales, o sea, cada uno tradicionalmente tiene su propio Ilra, pero que los puede cambiar, por ejemplo, si piensa que uno de estos Ulad está ganando mucha plata mediante el comercio, o está creciendo de manera injustificada. Entonces lo interesante de él es la discusión esta que da entre lo que es una intensificación de la economía y una integración a nivel político. Él dice que los Baseri están en ese punto donde ya se puede decir que están formando un Estado. Es cierto, es cierto y no es cierto. Lo de la evolución de las sociedades que se puede probar en el registro arqueológico. Lo que sí pasa, por lo menos por todo lo que sabemos de arqueología, es que hay momentos muy claros en la historia de la humanidad en la que se empieza a domesticar los animales y que están bien registrados, y hay momentos en los que comienza la agricultura, que es hace 10.000 años, sí, y que se sabe que no hay registros anteriores, entonces se toma como no un cambio
como de estadio, como evolución lineal, como creían los primeros antropólogos por ahí, sino simplemente en un cambio en la manera de subsistencia, pero que obviamente no afectó a todo el globo, sino a algunos puntos en común y que fueron, claro, que fueron afectando a su alrededor, pero que en muchos lugares se siguió viviendo como cazadores-recolectores. Muchos, hay pruebas incluso que pasaron a ser agricultores y después volvieron a cazar y recolectar. Claro. Porque... De todas maneras, también eso genera mucha confusión muchas veces el tema de la evolución, pero como lo entendemos hoy en día, se da siempre a base de poblaciones, o sea, no es algo a nivel especie. Uh-huh. Y bueno, en términos más biologicistas, es justamente cuando una de estas poblaciones evoluciona demasiado que se separa y forma, por llamarlo de alguna forma, una nueva especie. Pero la evolución de la que estamos hablando acá tiene más que ver con cuestiones materiales, tecnológicas, que con una evolución como se la podía haber entendido en el siglo XIX, que es de culturas superiores a culturas inferiores. Sí, sobre esto lo que quería decir, este tema de la población, digamos, de que no hay nuevas poblaciones que conforman nuevas especies o nuevos tipos de especies. Lo que dice es que, primero, lo de la evolución lineal no se puede considerar, digamos, ya como una teoría posible. Él dice que hay una evolución multilineal, es decir, varias líneas donde no todas las sociedades evolucionan al mismo tiempo, pero sí que hay un momento de complejización, que es el Estado. Él después no habla de características o valores morales, de una religión superior, como se pensaba en la evolución lineal, en donde el monoteísmo era la religión, digamos, más avanzada. Claro. Pero sí habla de que el crecimiento de población da lugar a una integración política regional o a que esa población se muera de hambre. Claro. Él dice que el problema es la base ambiental, porque si una población empieza a crecer demasiado, o tenés que tener mecanismos de regulación de población, que nosotros lo vimos en los grupos anteriores, uh-huh. O tenés que tener una integración, y esa integración viene de la mano de una élite, viene de la mano de una jerarquía y más una creación de jerarquías posteriores que se van sumando una encima de la otra, todas provocadas por un excedente en la obtención de recursos. En la obtención de recursos. Y esto se da a partir de la producción de alimentos, eso es lo que él va a decir. Claro. Y todo eso genera un ciclo que va retroalimentando todo este proceso de intensificación y integración. A mí, honestamente, me pareció muy buena la explicación. No sé si es tan así, el esquema parece bastante simple. Y esto no es un libro de divulgación, es un libro de antropología académica, digamos. Los casos, por supuesto, los eligen ellos y después hay que ver si hay otros casos donde no se den este tipo de cuestiones, pero parece, digamos, plausible esta explicación a nivel evolutivo, digamos, un nivel bastante grande. Después se pierde lo micro, digamos. Claro. De todas maneras es un libro que es muy interesante porque tiene una buena compilación de datos y es una buena recopilación bibliográfica de un montón de trabajos que muchos de ellos son trabajos etnográficos muy consagrados. Y que en español son difíciles de conseguir. Uh-huh. Sobre Irán y otros trabajos que recopilan ahí, es muy difícil encontrarlos en español. Uh-huh. Bueno, y para cerrar vamos a poner una canción Baseri de allá de Irán, de una banda que se llama Ayam Bakhtiari Dare Baskon. Después vamos a poner el link igual porque capaz no entienden un carajo. La banda se llama Ayam Bakhtiari. Sí, Bakhtiari es como el grupo, pero la banda se llama Ayam y el otro es el nombre de la canción. Sí, que sería Abre la puerta según el video de YouTube que encontramos. No sé iraní. نگه کردم من جا کلید و چه پا دیاره در باز کن باید در باز نکنی صفای نداره در باز کن سرمای مردم در باز کن بارون ترام که در باز کن
وای پوشیدی شلوار پی دونه چاک دار در باز کن وای سر کیف قدم زنی و مینه بازار در باز کن سرمای مردم بل بیام اوا در باز کن سرمای مردم وای پوشیدم شلوار پی سی تو چاره چغل برم وای تا انا رنشکنی مزه نداره چغل برم کوله هرام چغل برم شهر رد کنه چغل برم فیس کردم تا شبی شو سیاه سفید وای بی خواستم جام نبید دست کردم جی پیلوام نبید گو دلو میخواد علم نبی خدای دلو میخواد علم نبی میخواد علم نبی خدای دلو میخواد علم نبی وای سر کردم من نیم دری او خوابیده او را پری نوری کردم ری آسمون من با کاشر میتری گو دلو میخواد زلم خدای دلو میخواد زلم دیگه دوست داشته ولی میترسه Bueno, y vos, Mali, ibas a hablar de los Nuer. Sí, los Nuer, que son un pueblo en antropología, uno de los emblemáticos, porque fueron estudiados por un antropólogo también muy emblemático para el desarrollo de la antropología. Estamos hablando de Edward Pritchard o Edward Evans Pritchard. O Sir Edward Evans Pritchard. Él nació en 1902, murió en 1973, de origen inglés. En 1940 publicó un libro muy emblemático llamado The Nuer o Los Nuer, que es el libro mediante el cual vamos a hablar un poco hoy. Él venía un poco de la escuela de Malinowski, del funcionalismo. Es una escuela que medio pretendía explicar a las sociedades haciendo una suerte de sociología de estas sociedades. Entonces intentaba explicar el funcionamiento de las mismas. Sin embargo, en esta etnografía, que es a mi gusto muy buena, le explica un montón de otras cuestiones que tienen que ver con este funcionamiento. En particular, el tema del pastoreo es fundamental, no solamente porque es el principal medio y casi el único de subsistencia de los Nuer, sino también por todo el potencial simbólico que tiene esto. Él explica que la única manera de entender el funcionamiento o el comportamiento social y político de los Nuer es entender su relación con los animales. Ellos tienen bueyes, vacas, también tienen ovejas y cabras, aunque tienen un lugar mucho menor en su ganado. Y algo que nos cuenta este antropólogo, que con mucho trabajo pudo hacer esta etnografía, es que todas las charlas con los Nuer terminaban o eran siempre sobre sus animales. Sobre sus animales y en ocasiones sobre muchachas, y cuando hablaban de muchachas terminaban hablando por alguna razón de sus animales.
es que de hecho, si nos ponemos a analizar las genealogías o los rasgos de parentescos de los Nuer, lo que tenemos es un catálogo que podría compararse con un establo, por los intercambios y por la identificación que tienen los Nuer con sus animales, ¿no? Los Nuer muchas veces adoptan los nombres de sus bueyes preferidos, o en el caso de las mujeres, de sus vacas preferidas, algo que me parece muy curioso y muy interesante. Incluso tienen nombres y formas de describir a los animales muy típicas de ellos. Tienen muchísimas palabras para referirse a sus colores, al tipo de sus cuernos que a veces incluso moldean ellos mismos haciendo ciertos tipos de cortes. Tienen toda una predilección por la estética de ciertos bueyes o de ciertas vacas que es realmente interesante. No solamente son pastores, tienen una economía bastante mixta, pero esto que hablábamos hoy de que vivir solamente de los animales es algo muy difícil. Cultivan mijo y cultivan también maíz ahora. Esos son alimentos que realmente no los disfrutan mucho, además de que les cuesta mucho cultivarlos, y que comparado con lo que sienten por el ganado es francamente nulo. De todas maneras requieren alimentarse de estas cosas, por lo que muchas veces les añaden algunos contenidos como queso o alimentos creados a base de sangre y otras cosas que también obtienen de los animales. Tienen todo un sistema y un proceso para extraer la leche que es muy complejo. Complejo de describir, quiero decir, ¿no? Es más simple que lo que nosotros hacemos para extraer la leche hoy en día de nuestras vacas, pero en el marco de ellos es muy complejo porque tiene toda una simbología y tiene también un montón de necesidades de trasfondo. Ellos necesitan conservar los animales enteros y necesitan que se reproduzcan y que vayan dando a luz a múltiples generaciones porque es el único bien que tienen, además. Contrariamente a lo que hacen hoy en día, lo que se hace hoy en día a nivel industrial, donde se tienen millones de vacas pariendo con los mismos machos y eso genera todo un montón de cuestiones. Sin embargo, es cierto que aunque no matan a sus animales, salvo en ocasiones muy puntuales que tienen que ver con rituales que son más bien festivos y seculares que rituales religiosos, como no matan estos animales, comen los animales que mueren por causas naturales. Es decir que tarde o temprano todo animal va a terminar siendo comido. El clima en el que ellos viven, o el ambiente en el que ellos viven, es un poco complicado. Tienen 6 meses de lluvias y 6 meses de sequía. Durante las lluvias crecen altas pasturas. Durante la sequía los pueblos se ven mucho más conectados, pero también es mucho más difícil alimentar los animales. Además, ellos sufren continuamente epidemias, una tras otra, que matan a su ganado, tanto como a ellos. Esto también genera un montón de conflictos. Sí, algo que quería decir, no sé si lo dijiste, pero los Nuer están en Sudán del Sur. Sí, importantísimo. Que es, según he leído, uno de los países más pobres del mundo. Sí. Más nuevos también. Y más nuevos también. Lo independizaron en el 2010. Claro. Y la ONU inmediatamente aceptó que sea un país independiente. Con otros países costaba un montón y Sudán del Sur hay toda una problemática con los gasoductos, por supuesto, y con el petróleo. Del Estado de Sudán ahí Te también. independizaron inmediatamente. Pero vive dependiendo de Sudán del Norte, porque comercialmente dependen directamente, así que es una independencia bastante mentirosa también en ese sentido. Igual no era lo que ibas a decir, perdón. No, solamente quería decir eso, que Sudán del Sur era bastante pobre y por eso hoy se ven muchos conflictos a partir de eso, digamos. Pero es interesante porque esto nos permite hablar de lo siguiente. Este libro del que estamos hablando, o a partir del cual estamos hablando, se escribió en 1940 basándose en viajes de campaña que Ebrahim Pritchard había hecho antes. Hoy en día, si uno busca imágenes en Google, que es algo que podemos hacer de los Nuer aparecen con armas de fuego. Están los niños soldados también. Está toda la problemática de los niños soldados que ya de chicos los adiestran. Están inmersos en un contexto totalmente hostil, totalmente fuerte para nuestros ojos. Y nos recuerda que estos pueblos de los que nosotros hablamos en el podcast no son pueblos que quedan en un libro, sino que son pueblos que viven. Algunos quizás no, otros sí. Y que hay que recordar que eso existe y que no es solamente un cuento o una narrativa. Perdón. Pensé que ibas a decir algo, me colé. Bueno, algunos de los aprovechamientos que los Nuer tienen del ganado a grandes rasgos son, por supuesto, la extracción de leche. Siempre hay una cierta prioridad porque las crías de los animales puedan acceder a ella, así también como los niños, para los cuales se considera que es muy necesaria la leche. Después con esta leche también se hace leche cuajada, se hacen quesos más blandos, quesos más duros. A algunos incluso se les pone orina de bueyes para darles más consistencia.
También se los mezcla con sangre. Ellos beben sangre de las vacas, las punzan en una determinada zona. También afirman que esto les confiere cierta salud a las vacas, que si las vacas no fueran punzadas y sangradas en un determinado tiempo, no recuerdo bien cómo era, pero creo que no se reproducirían de la misma forma que lo hacen. Con esta sangre además también la hierven, creando así una especie de alimento más sólido, que yo cuando lo leía imaginaba y pensaba en la morcilla. No sé si tiene algo que ver, la verdad que no creo, pero imagino que es un alimento así más sólido, pero a base de sangre. Por supuesto que también cuando las vacas mueren o cuando los bueyes mueren aprovechan sus otras cosas, los cuernos para hacer cucharas, sus huesos para hacer herramientas. Estamos hablando de una zona además en la que no hay rocas duras como para construir herramientas de piedra, tampoco hay... ¿Qué? Tampoco hay... No, está bien, estabas haciendo unas caras, claro, y pensé que ibas a decir algo. No hay tampoco un intercambio demasiado fluido como para poder crear, para poder acceder a tecnologías, a otros tipos de recursos. Entonces aprovechan al máximo los huesos, los cuernos, el cuero, las calabazas, que las utilizan principalmente. Y otra cosa interesante de los Nuer es su relación con otros pueblos. Ellos desde hace mucho tiempo han saqueado permanentemente a los Dinka, que son otros grupos tribales que son aledaños a ellos, y por los cuales siempre han intentado competir por el ganado. A su vez, con otros grupos tribales que andan por ahí también tienen relaciones un poco tensas porque esas personas no tienen ganado y ellos sienten un natural desprecio por las personas que no tienen ganado. ¿Por qué? Bueno, porque el ganado es lo que los identifica. Más allá de que ellos sean Nuer y puedan hablar en una lengua común y tengan sus respectivos nombres, el ganado es finalmente aquello que les confiere no solamente sus recursos, sino su razón de vida, en todos los aspectos habidos y por haber. Bueno, aclarar también que los Nuer, entre las epidemias que tienen y entre que los animales no dan la misma cantidad de alimentos, en especial leche, durante todo el año, su economía es... no inestable, pero sí va pendiendo durante las diferentes épocas del año, razón por la cual su población se mantiene en números relativamente estáticos. También es recordar que ellos están en todo momento haciendo memoria y contando cómo sus ganados en épocas pasadas eran mucho más grandes de lo que son hoy en día cuando escribe Evans Pritchard. Y bueno, imagínate lo que debe ser hoy. Sí, imagínate lo que debe ser hoy. Sí, ni hablar. Horrible, la verdad, pero bueno. Vamos con un poco de música. Vamos a escuchar un fragmento de un Nuer tocando el tambor, que es una especie de arpa, y cantando un poco, ¿no? طويل طول نجنن ولا قمر زار في السماء ولا نجمات ضوء الليل ليلا طويل طويل طول نجنن ولا قمر زار في السماء ولا نجمات ضوء والليل عارف والقلب اللي رايح Bueno, Eliseo, ¿vos leíste algo sobre el NOA, sobre el distrito de Huancar? Sí, leí un trabajo de Bárbara Gebel del 2002 que se llama Identidades sociales y medio ambiente, la multiplicidad de los significados del espacio en la Puna de Atacama. Entonces, el texto va a hablar principalmente de la cuestión de las identidades sociales en relación con el medio ambiente. Ese es el eje del trabajo, pero en el medio se pueden ver muchas otras cosas. Ella trabaja en el distrito de Huancar, en el departamento de Susques, estamos hablando de Jujuy, Argentina,
está casi en la frontera con Chile. Y bueno, cuenta un poco cómo este pueblo tiene todos los lugares e incluso los animales antropomorfizados. Es decir, le dan características humanas, como que los animales y el cerro y otros espacios más que hay tienen necesidades humanas, sienten dolor, tienen emociones, esperanzas, ¿no? Todo. Antropomorfización. Y dice que los conocimientos de esta población son principalmente prácticos. Todos tienen una utilidad. Todo lo que ellos saben, los caminos que recorren, los lugares que memorizan, tienen todos una función práctica. Estamos hablando de un territorio muy árido, con muy pocas lluvias, en invierno las heladas en invierno, mucho calor en verano, sí. Así que entre dos extremos. Sí, también mucho calor de día y mucho frío de noche, mucho viento. Sí, una amplitud térmica bastante importante. Acá seguro que los que nos escuchan lo pueden imaginar un poco más porque Jujuy no está tan lejos. Es muy probable que hayan viajado. Viaje bastante recurrente, mucha gente. Bueno, entonces dice que la gente de este lugar tiene el compromiso lo tiene primero con la unidad doméstica. Unidad doméstica se refiere a la casa, a la gente que come de una misma olla, dice ella, estrictamente. Entonces, el compromiso principal va a estar con la unidad doméstica, es decir, unas pocas personas, 3 generaciones, o sea, abuelos, los hijos de estos abuelos y sus hijos, digamos, simplemente. Pero dice que en algunos contextos van a aflorar identidades colectivas entre distintas familias, que son contextos en los que se requiere ayuda, por ejemplo, para cuidar el rebaño de otra familia, para mano de obra, para los rituales, pero en definitiva no hay estructuras comunitarias, no hay algo que los haga una comunidad. No se puede hablar como por ejemplo de la sociedad Baseri o de la sociedad Núbara. No tienen, directamente no se refieren a sí mismos como un grupo étnico. Estamos hablando de un grupo que tienen como identidad, lo que los hace diferentes, digamos, es que hablan un español particular. Hablan español, pero con una sintaxis determinada, con algunas cosas que los diferencian del resto de los hablantes de español en Jujuy, y ni hablar de mientras te vas más al sur. Y bueno, hay algunos viejos que hablan quechua, también va a decir. Pero no hay algo, no tiene una identidad étnica, ni tampoco una identidad que se refieran a sí mismos como que tienen ancestros originarios, no hay nada de eso. También va a decir que poseen derechos sobre áreas de pastoreo. Ese es la única propiedad que tienen. Como hay áreas de pastoreo que le pertenecen a determinada unidad doméstica o familia, y hay áreas que le pertenecen a otra. Y cada familia conoce bien cada una de sus áreas, que son los conocimientos prácticos que hablábamos. Estas áreas de pastoreo son de una familia, pero son tradicionales, digamos, siempre se conserva, digamos, las mismas áreas. Sí, se van heredando, pero no se heredan directamente. Puede ser, por ejemplo, que en general viven mujeres solas en estas unidades porque los hombres van a trabajar afuera o van a hacer el caravaneo, que es algo de lo que vamos a hablar ahora. Entonces puede ser que otras personas vayan a ayudar, o jóvenes que tengan algún problema para ir al caravaneo o lo que sea, se queden ayudando o asistiendo a otras mujeres en unidades domésticas y se terminen quedando ellos con estos territorios. Claro, sí. Pero mi pregunta iba porque, digamos, como yo hablé de los Baseri también tienen estas áreas de pastoreo que son, como dije, los Ulad. Pero acá en el caso de los Baseri en realidad los administra un jefe, digamos, pero en este caso no hay jefe. Es como una organización más horizontal y no tan vertical como en el caso es que lo que plantea es que directamente no hay organización. Hay divisiones, sí, pero no hay una organización que compenda a todo el grupo. Cada familia tiene su organización en los lugares que les corresponde. Del pastoreo se encarga la mujer, hay una división de género muy clara. La mujer se va a encargar del pastoreo, de todo lo que tiene que ver con los animales, ellos lo llaman hacienda. Y el hombre está más caracterizado por todo lo que es el exterior. Entonces es el caravaneo, el comercio con otros lugares, ir a trabajar a las minas, ir a las ciudades a comprar determinados artículos que necesitan, medicamentos, etc. Pero hay algunos elementos de identidad colectiva
Era la forma de hablar, como decía, y el lugar en el que viven, que hay salares, volcanes, vientos de polvos, heladas, ausencia de árboles y de lluvias también, y que todo esto está asociado al estilo de vida pastoril. Y también la hacienda, que son las llamas, las ovejas, cabras, burros y mulas, son los animales con los que van a trabajar, como decíamos, las mujeres. Entonces, hay una imposibilidad en este lugar de cultivo. Hoy lo habían mencionado, que muchas veces lo que sucede es que no se puede cultivar. Bueno, este es uno de los casos. Y por eso el comercio es elemental. Y ahí entra la cuestión de las caravanas. Las caravanas son viajes que se organizan. Como decía, lo hacen los hombres, van acompañados. Ya los chicos a los 6 años van a estos caravaneos, que viajan con 30, 40 burros, que cada uno carga 40 kilos más o menos de mercadería, así que viajan con entre 1200 y 1600 kilogramos de mercadería. ¿Y con llamas? No. Las llamas era la forma tradicional de pastoreo. Cierto. Igual hay una zona en Bolivia, pero eso ya lo trabajó Nielsen, que es un arqueólogo, sí. Y él dice que ahí hacen el pastoreo con el caravaneo con llamas, pero como lo hacían antes, pero acá no, acá ya lo hacen con burros. Igual las llamas son parte del pastoreo, pero la usan para el consumo de la carne, para la vestimenta, para hacer ponchos que después van a intercambiar, más que nada para generar lo que necesitan para el intercambio. Entonces, la vida pastoril necesita del intercambio para la subsistencia, como veníamos hablando. Y el caravaneo, Geber lo va a ver como una estrategia que les permite moverse entre el capitalismo y la vida tradicional. No es ni la supervivencia de una tradición andina y tampoco es una adaptación al capitalismo. Simplemente, como hablábamos de esta cuestión de que intentan ser prácticos, utilizan todo lo que les sirve del capitalismo, que sería el dinero para comprar bicicletas, radios, que eso les da prestigio social. Y utilizan también el caravaneo porque le permite distribuir riesgos. El caravaneo, entonces decíamos, consiste en viajar con entre 30 y 40 burros con 40 kilos de mercadería que va a cargar cada uno. Se organizan 1 o 2 veces al año. Antes se organizaban mucho más seguido, ¿no? Y dice que caminan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y hacen grandes recorridos por todo lo que es Jujuy. Van a ir desde Susques hasta, por ejemplo, Humahuaca, que es el otro extremo de Jujuy. Estamos hablando de 2 extremos. Y anteriormente se cruzaba a Bolivia y Chile. Hoy se sigue haciendo, pero cuesta más porque toda la cuestión de las fronteras no contempla el caravaneo. Entonces hay un montón de restricciones. Ni hablar cuando sucedió la guerra del Chaco. Hay también un montón de problemas para cruzar. Y bueno, en ese sentido, cuando van de caravaneo tienen una cosa que se llaman... Tienen a los que llaman amigos de intercambio, que son gente que ellos saben que si van ahí van a intercambiar con ellos y que se dan excedentes, se dan de más, como que... Y esos amigos se heredan. Después el que haga esa ruta de caravaneo, el hijo o puede ser un muchacho del pueblo que lo acompañe y que después herede esa ruta, él va a ir pasando por estos mismos amigos. Además va a contar que a los agricultores les sirve también todo esto porque la mercadería llega directamente a la casa también. Claro, no tienen que ir al mercado de Jujuy a comprar los productos de ganadería. Además se deshacen del excedente porque ellos lo que intercambian son cosas que a ellos les sobraron también. Por supuesto esto no se los dicen a los que van con la caravana, pero hay un contrato social muy fuerte, ¿no? Claro. Bueno, entonces la conclusión sería un poco que la práctica, como decía Mali hoy, que estas cuestiones no son estáticas y esta práctica tampoco, no es ni homogénea ni estática, va cambiando y va generando estrategias para poder distribuir los riesgos, es decir, tener más posibilidades de conseguir el alimento, los nutrientes que necesitan y simplemente subsistir. Sí, sobre esto, algo que me empezó a resonar, digamos, cuando vos hablabas de esta organización que no tiene un jefe, un líder, porque va un poco en contrario a lo que decía Johnson Niel en su esquema. Claro. Esta distribución de riesgo me parece que es el punto clave de estas estrategias de subsistencia, digamos.
los grupos que trabajan de esta manera y a veces utilizan el comercio, a veces no, lo que intentan hacer es básicamente adaptarse a un ambiente de la mejor manera que pueden, pero esto no es siempre igual, digamos, el ambiente no es siempre igual y los grupos también cambian y evolucionan, no de una manera determinada, digamos, no con una idea de que siempre tienen que ir hacia cierta complejidad, tanto política como económica. Uh-huh. Y está bueno verlo también, en este caso que es bastante particular, primero por la falta de una descripción étnica muy marcada y por esta falta de una organización política regional que los nuclee en algún punto. Sin embargo, después con el Estado argentino, por supuesto, el Huancar, como dijimos, que es el distrito, pertenece a Susque, ahí ya hay un pueblito, porque esta gente vive en los cerros, que es donde pastorean. Sí. Pero dice que, por ejemplo, ellos duermen afuera, tienen un estilo de vida muy particular, usan el agua principalmente para cocinar y no tanto para asearse. Estas son cosas que ellos van a ver también como que los diferencian de la gente que vive en el pueblo de Huancar, que es un pueblo que se hizo a mitad del siglo XX más o menos, que se hizo en base a una escuela y a una capilla. Y entonces ahora mucha gente va y trabaja en la escuela o trabaja en el servicio público, pero en general sigue habiendo divisiones, que una sería la unidad doméstica como algo central, dentro de la unidad doméstica también esta división de género, de roles, que es muy importante, porque el hombre puede que no esté meses y la mujer se encarga principalmente de todas estas cuestiones del pastoreo, entonces tiene una familiaridad muy cercana con todo lo que es el cerro, con todo lo que es ese lugar. Es ella quien lo va a transitar y quien se va a encargar del rebaño, de las haciendas, como le llaman. Después hay otra división porque en medio de los cerros pasa un río que se llama Pastos Chicos y que también va a dividir en dos lugares, que uno es la costa y no me acuerdo y la banda. La banda y la costa, exacto. Y los grupos de banda y de costa, sí. Claro, que ahí no hay casi diferencias, es como... Pero sin embargo hay como determinados prejuicios, pero a esa sería una diferencia más que se ve. Después una diferencia con respecto a la gente que habita en el pueblo de Huancar, sí, en las escuelas, y después como distrito Huancar por completo, porque se diferencia de lo que sería el resto de Jujuy, ¿no? Pero se diferencia un poco porque la gente que vive en el pueblo tiene relaciones sociales todavía con la gente que vive en los cerros. De hecho hay una dependencia económica a veces, también social, porque son amigos, son familia, lo que fuera. Entonces también hay una unidad en ese sentido, pero no hay una unidad étnica. Es el primer grupo, creo que hablamos, que no tiene un... Sí, no tiene un etnónimo, no tiene una entidad, digamos, visible. Pero sí tienen una identidad respecto al paisaje y respecto a sus animales que seguramente es muy notoria. Sí, y a la subsistencia principalmente. Sí, que los antropólogos, tanto de arqueología o supongo también de biología, por determinadas características pueden decir que sus ancestros eran tal o cual, pero ellos no lo consideran así. No lo consideran. No lo tienen en cuenta. Claro, además esta cuestión de que el paisaje esté vivo, por llamarlo como lo entiendo yo, ¿no? También nos habla un poco de cómo se ven a ellos en el medio, como parte viva de un sistema vivo también, entonces quizás no hay tanta diferencia con el ambiente, me parece. Claro. Sí, hay toda una cuestión de rituales que no los mencioné porque se pueden trabajar en otro momento, pero sí que tienen que ver con todo esto de las haciendas, de lo que sienten los animales, las sensaciones que tienen el cerro, las necesidades que tiene el cerro. Ahí la Pachamama también juega un rol central, se me olvidé de mencionarlo y es importante. Ellos hablan de la Pachamama, tienen una relación directa con la Pachamama, pero así sin embargo no. La identidad étnica, como la entendemos ahora, brilla por su ausencia. Bueno, para cerrar, este capítulo, digamos, está relacionado con el capítulo 3 que ya dijimos de cazadores-recolectores. Volvemos a insistir con esto, el pastoreo es una estrategia de subsistencia que no necesariamente es una estrategia única, digamos, en un grupo determinado, sino que puede ser complementaria con otras estrategias, que en muchos casos depende del comercio y en otros no. Nosotros vimos, por ejemplo, 2 casos donde el comercio era importante, los Baseri y en el NOA, y los Nuer no se veía ese elemento tan
Pero sí se ve un elemento de horticultura que, si bien es menor, también está y es necesario. Por eso decimos lo de ser complementario y que tiene que ver también mucho con la identidad de los grupos. Estas identificaciones con el ganado, la relación con el medio ambiente, se ve, como se vio también en cazadores recolectores, en las sociedades pastoras también es importante. Vamos a hablar también de horticultores y de agricultores, si bien hemos hablado, digamos, de otros grupos que utilizan estas prácticas. Vamos a hacer un episodio para cada uno, después para que ya quede, digamos, y cuando nosotros digamos, bueno, este es un grupo pastor, este es un grupo agricultor, esté claro, digamos, y esté esta serie de programas sobre subsistencia. Claro, lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo en estos primeros programas es definir conceptos muy generales de la antropología para que después podamos recurrir a ellos cuando tengamos que hablar de otras cosas. Sí, un poco lo que nos hicieron hacer a nosotros cuando empezamos a estudiar, definir los grupos en este sentido. Medio que sin darnos cuenta estamos haciendo lo mismo que sí. No, pero me parece interesante para tener un lugar desde el que partir y que después sí lo vamos a poder criticar un montón seguramente. Sí, pero bueno, en resumen, primero tenemos muchos datos y después en base a esos datos podemos generar conclusiones y discusiones sumamente interesantes. Sí. Y bueno, para cerrar, nosotros estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en la página Argonautas del Atlántico Sur. También tenemos el mail, que es importante por si quieren bibliografía, les podemos pasar, que se llama argonautasdelsur@gmail.com. Y ahora estamos subiendo en iVoox, en SoundCloud y en YouTube. En SoundCloud no. Bueno, en SoundCloud no. Corten esa parte. No, en iVoox y en YouTube vamos a tratar de ir a otras plataformas, pero la idea es iVoox y YouTube porque son las más populares y donde puede ser más accesible. Y bueno, la canción, si querés presentarla. Nos vamos con una canción. Bueno, hay muchísimas canciones que hablan de la puna. Se me ocurrieron un montón de autores, desde el Cuchi Leguizamón hasta Atahualpa, pero bueno, ya leyó. Pero bueno, había muchísimos, así que encontré uno que había escuchado yo hace bastante, que se llama Anastasio Quiroga, que él es conocido en realidad porque trabajó con Leda Valladares, que es una etnomusicóloga que no es tan conocida, pero sí es bastante más conocida que Anastasio Quiroga, que es una musicóloga que sacó un disco que se llama Un grito en el cielo, que ahí canta Cerati, canta Pedro Aznar, Fito Páez, Fabiana Cantilo, que cantan canciones típicas del norte, bagualas, etc. Cantó mucho con María Elena Walsh. Bueno, pero Anastasio Quiroga es un hombre de Humahuaca que se vino para Buenos Aires más o menos en 1970. Y no hay mucha información sobre él, no puedo encontrar nada, solo una entrevista en una revista que se llama 7 Días Ilustradas, que es una revista de esa época, del 71. Y bueno, él estaba viviendo ahí en la zona de Alberti, vivía mostrando sus canciones por las escuelas o en la calle. Así que me pareció bastante interesante porque él vivió del caravaneo en un tiempo, pasó por un montón de oficios, construía instrumentos tradicionales, todo. Así que bueno, la canción que elegí para pasar se llama El Llamero, Canción del Llamero se llama en realidad, y está en el disco que se llama Disco de un pastor de cabras, que fue guiado por Leda Valladares, como decíamos, y que bueno, él empieza explicando un poco sobre la vida allá y canta en un momento también en quechua, que eso es bastante interesante. Bueno, adiós. Apenas comenzaba el sol a quererse esconder detrás los cerros, yo comenzaba con mi pincullito, o si no cantando esta canción, a reunir mis hacienditas, mis burros, mis llamitas, mis cabritas. Apenas me sentían nomás, ya estaban rodeándome a mí, listo para llevarlos a chiquerear al corral. Penasariakuk no kakakta ukiakuk lakiaka. Manami kusah antata pero tianchuko kata. Lan merito lara laira lara ira 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 ira. Ya merito lara laira lara ira 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 ira. Soy llamerito puneño, soy soldadito jujeño, manso como agua y laguna, pero a veces soy un puma.
ya merito, y la ira, ira, ya merito, y la ira. Soy condorcito andino, soy soldadito argentino, suave como ave volando, paso mi vida cantando. Suave como ave volando, paso mi vida cantando. Ya merito, y la ira, ya merito, y la ira. Soy como fruta sencilla, útil como el quirusilla. Paso mi vida en el campo, tomando chuya de airampo. Lara, ira, ya merito, y ira.